Muy bien, estamos esperando la presencia del diputado Gabriel Giannoli. Ya se está conectando, ya va a estar con nosotros. Bueno, la situación es realmente muy complicada, ¿no? La situación mundial es complicadísima. Estamos en un mundo interconectado. Ese es el asunto, ¿no? Fíjate vos que ahora Estados Unidos incluso le propone, bueno, comprarle petróleo a Venezuela, por ejemplo. Y a su vez también se propone que se liberen 1 millón de barriles de petróleo de Irán, que estaba sancionado a nivel mundial, para que pueda abastecer de petróleo a la Unión Europea. A Irán le sirve el negocio, ¿viste? Ahí está el tema de los matones del barrio, que son los socios del eje noratlántico, que es China, Rusia, Irán, pero ahí se olvidan del eje, porque mientras hay negocio, y China a su vez está recontra caliente con Rusia porque le está complicando la vida. No olvidemos que China es el país que tiene más relaciones comerciales. Si vos ves un mapa de relaciones comerciales, China superó a los Estados Unidos en relaciones comerciales. Es una especie de esfera de relaciones comerciales cuando antes lo era Estados Unidos en un mapa. Ahora Estados Unidos es un paraguas de relaciones comerciales. También lo es de modo importante Alemania, también lo es Francia e Italia, increíblemente que ha crecido mucho, con, bueno, PIB que son importantísimos. Para que se hagan una idea, el primer país del mundo a nivel económico, por lejos, es Estados Unidos, a nivel económico y a nivel marcial, militar. Es la potencia económica y militar más grande del mundo. Tiene un PIB, es decir, un Producto Bruto Interno, de casi 20 billones de dólares, es decir, de 20 millones de millones. No es el billón nuestro, no es el de 1.000 millones. Y China tiene un PIB, es el que le sigue por lejos el segundo en el mundo, por lejos el segundo, la segunda potencia económica y militar del mundo, tiene un PIB de 13 billones de dólares. Es decir, de 13 millones de millones. No de miles, ¿eh? Así que imagínate, después sigue Japón con 4 y pico, 4 billones, creo que 600.000 millones de dólares. Después sigue Alemania con 3 millones 700, 3 billones, 3 billones, y 3 millones de millones, 700.000 millones. ¿Viste cómo es la cosa? Pero esos países se derrumbarían si todos estos commodities energéticos se caen. Es complicadísimo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Y ahí, ¿viste? ¿Cómo han pasado? Yo bien, porque tuve una semana de vacaciones. A nivel personal, bien. A nivel humano, con una tensión bárbara, ¿no? Eran esos momentos estaba muy fuerte el tema de la amenaza, la latente amenaza nuclear, la activación del dispositivo nuclear disuasorio de Rusia, empezaba esa invasión cruenta a Ucrania, y bueno, y todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta escalada ya bélica que tiene que ver con una guerra económica, una guerra de los commodities energéticos, una guerra que afecta también, bueno, ni que hablar a nuestro país, ni que hablar que lo afecta, afectando el petróleo, afectando el gas en los precios. Favorablemente para nuestro país, ¿qué podría ser? Y los commodities de alimentos, ¿no? El trigo subió $500, por ejemplo, la tonelada. Es un disparate. La soja está más de 600. Volvió a los precios que tenía aquel Frente Amplio cuando el mundo era no solo normal, era un mundo en apogeo económico, del cual no nos dejó nada ese gobierno, ¿no? Un mundo de apogeo económico donde cuatriplicamos las cifras económicas de exportación, teníamos una balanza impresionante a nivel comercial y no pasó nada. Terminamos con un déficit del 5%, un desempleo altísimo, una inflación tremenda y un endeudamiento brutal. Y hoy Sí, vemos en debates a Vergara que plantea soluciones económicas sí, estrafalarias. y de esa ola a la gente más vulnerable no le llegó ni la espuma. Claro. Mientras unos se golpearon con la ola y tuvieron la oportunidad de hacer los cambios realmente que había que hacer, Mm. bueno, fueron años de despilfarro, descontroles. Sí, Dale que es tarde porque la plata viene del Estado y vamos arriba. sí, sí. Y bueno, y como tú decías, guerra, pandemia, y acá artilugios de todo tipo por parte de la izquierda y el PCNT para no dejar que por lo menos nuestro país siga a flote y en forma favorable. Sí, sí. Yo siempre digo, en la vida, creo que lo hablamos alguna vez en esta audición, en la vida hay momentos que te dan la oportunidad de revertir. Si estás distanciado con un amigo y hay un caso extremo,
hacer una llegada, si hay un problema familiar, estar ahí y dejar de lado las pequeñas rencillas familiares que todos vivimos, que todos tenemos. Bueno, acá el Frente Amplio sigue sin estar a la altura de nada. Sigue sin estar a la altura de ninguna situación, con un manual de las conveniencias, un manual doble. O sea, nosotros nos manejamos con un manual que es los usos y costumbres, la Constitución de la República, las leyes, y ellos, según a quien corresponda, aplican la ley. Pero bueno. Y un manual también de la desestabilización, ¿no? Ellos tienen todo un manual de cómo desestabilizar. Ahora, de todas maneras, Gabriel, esto, ¿no? Pandemia, la crisis mundial, esta guerra, bueno, alza de precios tremendo de los energéticos, bueno, increíbles problemas en las bolsas de valores, la inflación que se desata en Estados Unidos y en el mundo se va a desatar, y acá ya lo estamos viendo. Sin embargo, el presidente 52% de aprobación, en otras encuestas le dan un 53 a un 55, es decir, se mantiene el promedio de las elecciones, ¿no? El presidente tiene una aprobación de un 52%. 8 puntos por encima está el voto del no, respecto al sí, pero hay un 22% de indeciso, o sea que todavía no está nada resuelto ese tema, ¿no? Nosotros estamos convencidos de algo, que de la misma manera que en forma silenciosa el pueblo se manifestó en octubre, porque luego juegan otras cosas, ¿no? Si los equipos, las preferencias y la forma que eligió este país de democracia terminó diciendo que el Frente Amplio tenía, por lo pronto en la Cámara de Diputados, una representatividad de 50 diputados a favor y 49 que eran de la oposición, y ellos se autoproclamaban el pueblo. Hoy nosotros podemos decirle que la Cámara de Diputados tiene 56 diputados de la coalición, uno del PERI, que no responde al Frente Amplio, y 42 del Frente Amplio. O sea que tenemos una mayoría de 7 diputados más que equivalen a muchísima gente representada. Porque en definitiva hay algo que es real. ¿Por qué se eligió el Uruguay este sistema democrático representativo? Para que hubiera la voz de un ciudadano en el Parlamento y que legislara para esa gente. A Gabriel Giannoli lo votaron 25.000 ciudadanos. Claro. Y Gabriel Giannoli, a su real saber entender y honrando el voto, levanta o no levanta la mano en los proyectos. Entonces eso de que la ley se hizo entre gallo y medianoche no es real. En el Parlamento está representado el pueblo en la forma más amplia, porque en la Cámara de Diputados, por suerte, está representado de la forma más amplia. Sí, claro. Son 99 representantes que cumplen una función en una porción del pueblo. Y además, por unanimidad, a esa ley en diputados la votaron más del 50% de la ley. El 52%. Claro, claro. Y el resto fue votada por 56 diputados. A mí me sorprendió el otro día la ex ministra Quechichián diciendo que la ley tiene 500 artículos. Bueno, yo sería exacto y diría 474, pero 474, bueno, ellos decidieron votar 252. Es más, corredactaron el vinculado a los combustibles, porque hay que recordar que el único que tuvo el coraje en este país de decir que lo de ANCAP no va más fue Luis Lacalle Pou, y eso sin ir en contra de ninguno de los compañeros de la coalición con los que coincidimos en la inmensa mayoría de los temas y estamos más fuertes que nunca. Pero la ley inicial traía la desmonopolización de los combustibles. Y como somos demócratas, no lo impusimos, fuimos al Parlamento y se nos dijo no están los votos, y buscamos otra fórmula, y se buscó una fórmula con todos los partidos, artículos 235 y 236. Claro. Corredactado por el Frente Amplio, que ahora hacen gárgaras, pero señores, hubieran apoyado a Lacalle Pou y desmonopolizábamos el combustible. Si ustedes tenían 42 votos y a nosotros nos faltaban algunos, con 42 votos de ellos y solo 8 de los 30 que hay blancos en el Parlamento, estábamos prontos. ¿Por qué no levantaron la mano? Entonces, ahí está el manual de las conveniencias. No, el gobierno con los combustibles. No, señor, ustedes no levantaron la mano para traer combustible importado y que bajara el precio del mismo. Claro. ¿Por qué? Porque siguen protegiendo a ANCAP y al sindicalismo. Un ANCAP que recordemos... Porque tenían el miedo de que se desmonopolizara también el transporte. Bueno, todo eso. Bueno,
puede pasar y A está bien ver, que pase, ¿eh? a O sea, ver, pero está eso es bien que parte de pase. la vida cotidiana y Y bueno, hay parte que de la economía de reformularse, mercado. hay que También es parte de la reformularse. economía, claro, es parte de la economía de mercado. Mirá, yo ayer escuchaba en una entrevista interesantísima que le hizo Carlos Pañi en Odisea a un conocido político que fue Carlos Enrique Nosiglia, que, bueno, vinculado a Alfonsín, un hombre de prestigio en la Unidad Radical, ¿no? Este, Él decía que la política, cuando se trata de estados serios, tiene que ver con una clase política que converge en objetivos grandes. Entonces, tiene que haber discrepancia, como tú decís, en el ámbito parlamentario, están quienes fueron votados por una mayoría, de ahí lo que tú bien nos explicás, las mayorías parlamentarias representativas de nuestro régimen, un régimen representativo. ¿Por qué? Porque hay una mayoría que está representando a la mayoría de la intención de los votantes, que son la mayoría de los votantes que tienen la intención de que el país en este caso vaya por este rumbo, y se había decidido en esa votación, en esa elección nacional, que se legislara esta ley de urgente consideración, que fue el buque insignia de la coalición de gobierno, primero del Partido Nacional a través del presidente, y en la segunda vuelta, cuando se decidió la unión en coalición, todos aceptaron que iban a ir por esta ley porque iba a ser el instrumento para reformular cosas que estaban muy mal, muy mal. La educación, la seguridad pública, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? El tema de alquileres, el tema, las reglas fiscales, todo el aspecto financiero. Bueno, esa convergencia tiene que ver con políticas que pueden ser perfectas políticas de Estado. Es decir, hay que tener una visión más amplia de la visión partidaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Pero con una oposición tan radicalizada en preferencias, en intereses corporativos, en intereses ideológicos corporativos, no es posible convivir en un plano de coincidencias en grandes objetivos, porque ellos quieren otro tipo de país, no quieren este país, quieren otro tipo de país. No quieren el país representativo, republicano, donde se hagan críticas serias, sino que empezaron con la mentira, groseras mentiras contra la LUC. Así empezó la campaña de referéndum de ellos. Es decir, no empezaron con errores, tropiezos, como dicen con eufemismo. ¿Qué tropiezo? Con mentiras, con deshonestidades electorales. ¿Vos cómo lo ves ese panorama, Gabriel? Yo estoy convencido que ellos no creen en la democracia. Ellos utilizan el Ah, instrumento y con una total falta de respeto, porque cuando uno accede a comparecer bajo determinadas reglas y dice, bueno, yo voy a ir a una elección, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Nosotros, mientras ganó el Frente Amplio, fuimos una oposición responsable y no nos gustaba, pero bancamos, no le hicimos ninguna complicación. Sí, nos opusimos, sí, fuimos duros en los ámbitos que había que hacerlo. Ellos no creen en eso, entonces buscan mecanismos. Y cuando no alcanza con el mecanismo, arrancan con creer que el ciudadano va a estar de acuerdo con que se nos falte el respeto. mm. Y entonces le dio resultado en su momento efímero a Tabaré Vázquez decirle pompita de jabón al presidente. Y bueno, Después, tan efímero como una después, lo, pompita de lo, jabón. después lo lamentó Ah, muchísimo. ah, Recuerden a Mujica cuando dijo, pero este muchacho me trae tantas ideas, parece que quiere que sea presidente si las quiere. Y la calle aceptó el reto mm, y compareció y convenció a la gente. Y luego dijimos que nos vemos en las urnas y nos vimos en las urnas y les ganamos. mm. Entonces, todos esos procesos tienen que ver con un país democrático, porque yo siempre cuando voy a todas partes digo lo siguiente, en esta reunión habrá hinchas de Nacional, Peñarol, Racing o River. En esta reunión habrá fanáticos del carnaval y gente de la ópera. Pero en Mm. esta reunión hay una sola pregunta que yo voy a hacer y estamos todos de acuerdo. ¿Somos todos demócratas? Ah, ¿O hay alguno que no lo es? claro. Nadie se anima, en caso que él lo piense, a decirlo. Ahora, si Mm, somos demócratas y aceptamos las reglas del juego, la regla ujú, del juego es que tenemos un presidente y que tenemos un parlamento, un poder legislativo, que por mayoría importante, no por un voto, no las 50 manos de yeso, que mm, corrían por la puerta cuando se estaba por votar algo muy cómicamente y aparecía el último que faltaba, o mm, pedían un cuarto intermedio porque había alguno que iba al baño. Acá no, acá hay 56 tipos ujú, convencidos y muchas veces tanto el compañero del Peri como alguno del Frente Amplio ha acompañado nuestra propuesta. claro. Lo que pasa es que cada día más utilizo la herramienta mientras me conviene y Ujú. cuando no, la dejo de lado. Pero bueno, como te digo, la pandemia fue un quiebre desde el 1918 que no teníamos un problema de este Y tipo. sí, claro, claro.
Diste con Y un punto clave ahí, Gabriel, que es precisamente el mecanismo representativo, ¿no?, de nuestro país. Es una república democrática representativa, se fue por ese mecanismo constitucional, el presidente gana de acuerdo a todo ese proceso natural constitucional, este gobierno gana con un 54%. Es decir, en los componentes del Poder Legislativo tienen un 54%, mayoría parlamentaria que siquiera pudo obtener el Frente Amplio en su primer gobierno, que creo que era el 51, si no me equivoco. Y en este sentido, se está respondiendo a eso. Y se está respondiendo además a una promesa electoral, por la cual se votó esta coalición, que es la ley de urgente exacto, consideración. Quiero llegar a este exacto. punto. El comportamiento democrático, como bien decías tú, es el comportamiento de cuando sos minoría o sos oposición, bueno, aceptar al gobierno, y lo podés criticar, claro, y duramente, pero lo podés criticar respecto a determinados aspectos. Por ejemplo, cuando fue oposición, la gente de la coalición que hoy es gobierno, que hasta ahora se sigue dando, las críticas más importantes provenían por el lado de la corrupción. Es decir, cuando se alentaba a comisiones investigadoras, recuerdo aquella comisión que no salía, que el parto fue difícil, y el diputado Mujica, ¿no?, el presidente diputado Mujica, que hoy integra la coalición de gobierno, dio el voto para que saliera la comisión investigadora por el tema de ANCAP, y ahí saltó toda la caja de Pandora, ¿no? Y así otras comisiones investigadoras que iban viendo que habían actos de corrupción que hoy los uruguayos sabemos que fueron sistemáticos, pero no cuestionaron al gobierno en sí, actos de gobierno. A eso quiero ir. Decir, cuando se cuestiona un acto de gobierno, una ley que fue legislada por todos, por la oposición y por el oficialismo, se podrán hacer críticas públicamente, que no estoy de acuerdo, pero llegar al extremo de un referéndum para abortar un acto legislativo, que es el acto principal de gobierno, que este gobierno trajo, para mí eso es antidemocrático, no el mecanismo. Te van a decir todos, porque viste que es muy del uruguayo, comedidos como somos, pero es constitucional, el mecanismo es totalmente, sí, es lícito, pero está mal usado, está usado con deshonestidad, está usado para trancar, para romper a un gobierno directamente. Porque le estamos pidiendo en un lapso de muy poco tiempo al ciudadano que actúe por segunda vez. Claro. O sea, le pedimos que elija sus representantes, le damos cuál es nuestro plan, delega en nosotros la confianza para votar ese plan, y ahora le estamos pidiendo de nuevo que ratifique o rectifique y legisle él. Seguro. Faltándole el respeto al ciudadano. Lo único que acá sí el ciudadano puede tener la certeza de que el presidente de la República, si ganara el sí, va a respetar la voz del soberano y va a trabajar incansablemente para que gane el no, porque ahí está el respaldo que le prometió a la inmensa mayoría del pueblo. Entonces nadie puede desconocer que estamos todos trabajando para nuevamente sostener los cambios, pero volvemos a lo mismo. Yo hubiera deseado de corazón que cuando se pronunció la ciudadanía con la ley de caducidad varias veces, los otros presidentes hubieran cumplido con el mandato del soberano y sin embargo generaron una ley interpretativa. Claro, O sea, claro. fueron al mecanismo, perdieron y lo arreglaron en la liga. Perdiste en la Claro, cancha, lo arreglaste en la liga. claro. Vas al otro mecanismo, claro. ¿Entendés? Perdiste por el mecanismo directo, Te vas al mecanismo. goleó el otro cuadro, pero como el tejido estaba roto, bueno, la cancha no estaba en condiciones, perdiste los puntos porque se metió uno por ahí. Más o menos, digo, para hablarle a la audiencia, que Sí, es sí. mucho más culta que yo la audiencia, pero yo trato de dar ejemplos que me dejen tranquilo a mí. Sí, sí, sí. No, y no todos tienen por qué saber, es así, Gabriel. No, no todos tienen por qué saber estos mecanismos Cuando del Estado. varias veces se ratificó la ley de caducidad, o sea, el pueblo se pronunció, Mm. el Frente Amplio buscó el atajo y hizo lo que quiso. Y acá no, acá va a haber un presidente que por supuesto va a pelear y vamos a luchar, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer no es que quede contento el presidente, nosotros tenemos que hacer que el ciudadano que nos votó se sienta respaldado y que su voto valió. Claro, claro. Además, en un Porque país, no votó para Gabriel, eso. en un país inclusive no hay reelección, siquiera eso, pues si dijera, mira, hay reelección. No, el presidente en 3 años se va. Y no se termina el mundo, porque uno mira No, los claro. informativos y pueden decir esto, lo otro. El país está creciendo, han Mm. habido cambios. Obviamente, estas herramientas ayudan al ciudadano y por eso reiteramos siempre.
que voten a quien quieran votar, pero que sepan que cuando salgan de la puerta de su casa, una cosa es con la LUC y otra cosa es sin la LUC. Y lamentablemente a la izquierda y al Frente Amplio del PCNT no les importa eso. Claro. Les importa el fomento de la delincuencia, les importa que siga el narcotráfico. Vamos a ser realistas. Y desautorizar al gobierno, Gabriel, desautorizar al gobierno. Acá fue una fiesta de droga que terminó perjudicando a familias enteras sin importar la clase social, porque la droga permeó en todas las clases sociales. Y a ellos no les importó. Y genera mucho rédito económico. Hay toda una economía oscura que hoy por hoy el Ministerio del Interior se está encargando de investigar. Gabriel, cuento contigo, no sé si decirte te comprometo porque somos muy liberales, pero el jueves, si es posible. Yo ya estoy comprometido con ustedes porque para mí es una alegría y siempre agradezco el espacio que me brindan. Muchísimas gracias, Gabriel. El jueves entonces contamos contigo para seguir hablando de la LUC, precisamente. Nos estamos viendo. Abrazo grande. Buena jornada, El diputado Gabriel Giannoli del Partido Nacional conversando con nosotros. Nos vamos ya rápidamente. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chau.